Más información aquí en Sonido Urbano y nuevamente con nosotros Priscila Cano. Te escuchamos, Pri. Así es porque, bueno, ante este atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a continuar abordando la situación de magnicidio en Argentina, pero desde una mirada histórica. Por eso tenemos comunicación ahora con Fabián Aradi, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y docente de la Cátedra de Historia Argentina y Americana de la Universidad Nacional de San Luis. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, primero que nada queríamos pedirte si nos podés hacer referencia, destacar algunas quizás similitudes, coincidencias que pueda haber con lo que pasó anoche en relación a otras situaciones de magnicidio en Argentina. Bueno, primero, esto no fue un magnicidio porque no se concretó, digamos, ¿no? Los magnicidios es cuando se logra matar a una persona con poder político importante, ¿no? Uh-huh. Lo que hubo, digamos, a ver, hay una cuestión que es que en realidad el magnicidio, la idea de magnicidio no nos dice demasiado, o el intento de magnicidio, atentado, no nos dice demasiado porque la cuestión es ver el contexto en el cual aparece eso. Les doy un ejemplo. No es lo mismo el asesinato al zar en medio de la Revolución Rusa, es decir, que ahí lo que se está produciendo es una transformación social y por lo tanto se está eliminando un representante muy conspicuo y muy representativo de la clase dominante hasta ese momento, al cual la que se quiere reemplazar. Que obviamente, digamos, además concentra mucho odio social. Uh-huh. Y diferente es, por ejemplo, un atentado, diferente, por ejemplo, el atentado, por ejemplo, a Kennedy, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, es un atentado que uno puede encontrar ramificaciones en el aparato del Estado, pero que, digamos, tiene que ver con un ajuste de cuentas en el seno de la misma clase dominante. ¿Mm? Ah. O, por ejemplo, el asesinato de Lumumba, que fue, digamos, digitado por la CIA. O uno puede pensar el asesinato del primer ministro de Sudáfrica en el 66, que es el creador del apartheid, que fue, digamos, asesinado por un acto individual de un opositor al apartheid, digamos, ¿no? Es decir, eh, cada hecho expresa un fenómeno propio. Claro, hay un clima político distinto. Está esto que a mí por ahí me llama particularmente la atención, ¿no? Que quizás hay estos intentos, ¿no? de magnicidios o magnicidios en algunos casos que llegan, pueden surgir de una iniciativa de una persona, de un grupo o de un grupo que capaz que se caracterice justamente por operar de esta manera. Claro, por ejemplo, el caso de Alfonsín en el 91 es un loco suelto. Ajá. Él va a San Nicolás a dar un discurso y un loco suelto agarra un arma y trata de tirarle. Que uno diría, parecería el caso. El caso digamos, este caso es un caso muy particular. Si uno tuviera que pensar alguna comparación, digamos, la cuestión ahí es que si uno tuviera que pensar una comparación, puede acercarse más por ahí el atentado a Figueroa Alcorta en momento, digamos, o Victorino de la Plaza, en momento, digamos, de descomposición del régimen oligárquico, o el de Hipólito Yrigoyen en momento de descomposición de su gobierno en el año 29. Porque este es un escenario, primero, por eso hay que seguir la causa, o sea, hasta que uno no sabe, no se esclarece este atentado, uno no sabe si esta persona era un loco suelto, en un cordón de seguridad, en una custodia muy mal organizada, en un servicio de inteligencia muy mal organizado, porque es evidente, digamos, que lo que pasó ahí no debería pasar.
no puede ser que alguien se acerque tan cerca de Cristina, y no puede ser que después de que alguien gatille en la cara de Cristina, a Cristina no la aíslen, ¿no? Por protocolo hay que aislarla, porque puede haber otra persona tirando, es decir, puede ser un tirador, porque va a haber varios. Entonces, es muy raro eso que pasó. Y lo primero que uno dice es acá la seguridad no funcionó. Y digamos, uno no sabe si esta persona que intervino es una persona, digamos, que se coló individualmente por un mal operativo de seguridad, o respondía, digamos, a alguna que otra organización. Claro. Cuesta creer que, digamos, por ahora no se ha logrado descubrir que pertenezca a una organización más grande. Sí hay algo que me parece interesante, entender el clima en el cual aparece este atentado, y debe haber un clima digamos, de crispación social, y en medio de una descomposición política y de una especie de farsa que se ha montado, ¿no? Digamos, por un lado aparece una señora millonaria que vive en Recoleta. Por ahí para la gente de San Luis contarles, Recoleta es un barrio muy pero muy adinerado de Buenos Aires, es un barrio tradicional muy adinerado, es decir, Cristina es básicamente vecina de Susana Jiménez y de Mirta Legrand. Claro. ¿Sí? Sí. Digamos, y está siendo juzgada no por haber hecho una huelga, no está juzgada por haber hecho una huelga, por haber hecho una manifestación, por haber hecho un piquete, por ser dirigente de un sindicato o un partido de izquierda. Está juzgada por haber robado, o se sospecha que ha robado solamente en Santa Cruz entre 3 y 5 mil millones de dólares. Ese dinero, con ciertas pruebas que tienen que ver con celulares abiertos, como el celular de López, gente que pesaba dinero, como la gente de Báez, y los bolsos que se revoleaban. Es decir, acá hay mucha evidencia. Pero aún así Cristina no está en riesgo de caer presa, porque esta causa se resolverá el año que viene, donde Cristina puede ser candidata, esto va a casación y después a Corte Suprema. Es decir, en el mejor de los casos, esto se resolvería de acá a 7 años. Y si se llega a resolver con un fallo de la Corte Suprema, Cristina no va presa porque tiene más de 70 años, tendría más de 70 años, en febrero cumple 70, y tendría a lo sumo de acá a 7 años prisión domiciliaria, si es que no tiene fueros, porque si ella es elegida senadora o diputada, todavía las dos cámaras, los 2/3 de las dos cámaras deberían votar la remoción de su fuero, lo que no pasó ni siquiera con Menem. Entonces, digamos, que Cristina no tiene posibilidad de ir presa, y a pesar de eso se montó todo este sainete. A Cristina no le importa ir o no presa, porque no puede ir presa, ese no es el problema de Cristina. A Cristina le importa el poder político, es decir, haber perdido mucho poder político. Recordemos que Cristina quedó vaciada de poder político, incluso cuando ella citó a los intendentes para que fueran a Recoleta, le respondieron apenas 7 sobre 30 que citó. Y a todo eso, yo invito a que vean los drones de las movilizaciones a Recoleta, y realmente ahí no hay más de 4.000 personas, lo cual no es un 17 de octubre. Pero una cosa va forzando la otra, porque del otro lado, de un lado hay una interna, Cristina contra Alberto Massa, y vaya a saber qué otro agrupamiento más. Del otro lado tenemos también otra interna, es decir, la política argentina está muy fragmentada, esta gente se está peleando mucho. Vemos, por ejemplo, a Larreta poner las vallas, en un acto casi de provocación. Poca gente en Recoleta, digamos, antes que pusiera las vallas, había un grupito de gente en Recoleta, no mucha gente, pone una valla, levanta la apuesta, se moviliza más gente, se reprime, es decir, aparece un clima de violencia donde en realidad no debería haberlo. ¿Y por qué Larreta hace eso? Porque está acicateado por su propia interna. Es decir, la propia gente de Juntos
lo está apurando. Entonces, vemos ese clima de descomposición política en lo que se está discutiendo, que esto es lo que me parece importante, lo que se está discutiendo no tiene que ver con los intereses de los trabajadores, no tiene que ver con los intereses de la población. Acá no se está discutiendo el ajuste que acaba de hacer Massa. Acá no se está discutiendo cuál es la salida que tiene Juntos, que seguramente es más ajuste, o el mismo ajuste. De hecho, iban a ir, no sé si cómo quedó la delegación, pero iban a ir todos a Estados Unidos a negociar con el fondo y con la embajada, con el Departamento de Estado norteamericano. Iba a ir una delegación de este gobierno y una delegación de la oposición, iban a ir en conjunto. Entonces, acá en esta discusión no se está discutiendo los destinos de la gente, y sin embargo, discutiendo estas pequeñeces, están llevando al país a un clima de mucha crispación y de una violencia social hasta cierto punto inútil porque lo que se está dirimiendo no tiene que ver con las condiciones en las que vivimos, en un escenario que realmente sería de comedia, ¿no? Si no fuera que en realidad detrás de todo esto hay mucha crispación por la situación económica que estamos viviendo. Entonces, digamos, para vos, lo que caracteriza la actual situación en la que se hizo este atentado a la vicepresidenta es la descomposición política. Exactamente, es una descomposición política que va, digamos, por decirlo así, desbordando la estructura. Nos lleva una estructura de políticas de partidos y ciertas reglas de partidos de la burguesía, ciertas instituciones. Y esta crispación, o mejor dicho, este sainete que arman Cristina, Alberto, Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich, Milei, es decir, van armando un escenario que sería de comedia, bajo el menemismo sería de comedia. En este contexto, en un contexto de mucha crispación social, esto provoca efectivamente un estado, digamos, de violencia que va haciendo, cada vez va tomando mayor envergadura. Y esto que vimos con el atentado es un hecho más. El atentado que, digamos, nadie puede estar de acuerdo que le pegue un tiro a Cristina, digamos. Básicamente, primero porque, digamos, yo soy socialista, no soy pacifista, pero esto no resuelve absolutamente nada. Y más bien agrega un escenario de descomposición. Ahora, este es un escenario, de este escenario es responsable el conjunto del personal político que obedece a una clase social, es la burguesía argentina, es el empresariado argentino, que no tiene soluciones para la crisis. Y como no tiene soluciones para la crisis, por ahora, y espero que no la encuentre, digamos, porque la solución que si encuentran una solución política a la cuestión de la crisis, tiene que ver con cómo instrumentar un ajuste mayor. No, pero si no encuentra una solución, y esa falta de solución sume a la política en un pantano, donde en realidad no se discuten las cuestiones de fondo, porque no tienen que discutir, entonces están discutiendo estas cosas. En un país normal no estamos discutiendo una valla o no una valla, o si una millonaria a la cual se le digamos, está casi probado de que ha robado entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, tiene que ir presa. Esas cosas no se discuten, no somos será una página de judiciales. Tenemos que discutir cosas más importantes, la pobreza, la indigencia, la educación, una cantidad de elementos que la Argentina se va a los caños. Ahora, como esta clase social y sus representantes no lo puede discutir, tenemos esto. Yo por eso invito a tratar de visitar, primero al conjunto de los trabajadores, tratar de organizarse contra estas cosas. Y en segundo lugar, tratar de examinar un proyecto de salida a esta crisis. Ese proyecto se llama Vía Socialista.
Y es un proyecto en el cual yo soy parte, que tiene que ver con eso, con cómo salir de la crisis, con cómo discutir los problemas básicos de la Argentina. El empleo, la pobreza, la educación, la energía, la economía. ¿Qué hacemos con la Argentina? Por eso hago esa invitación a mirar, a leer, a revisar ese programa de Vía Socialista, que lo pueden encontrar en las redes sociales con Vía Socialista, en un programa que se llama Argentina 2050. Es una proyección para la Argentina futura. Fabián, te agradecemos mucho tu mirada acerca de lo que ha sucedido, de lo que ha acontecido, y también, digamos, esta referencia a lo que es no solamente la historia, sino una mirada acerca de lo que es el contexto actual en el cual se llevó adelante este atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Muchísimas gracias, Fabián. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos al doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y docente de la Cátedra de Historia Argentina y Americana de la Universidad Nacional de San Luis, Fabián Aradi.